Sí, buenas. Esta clase es para reponer la clase del pasado jueves 20 de noviembre. Es la continuación del capítulo de memoria virtual que habíamos comenzado la clase anterior, el martes 18. Hoy vamos a terminar con el material de este capítulo. Estuvimos discutiendo la vez pasada y en el capítulo anterior cómo un proceso es dividido en páginas. Y en este capítulo lo que estamos discutiendo es que el proceso no se tiene que colocar en memoria en su totalidad, sino que vamos a colocar solamente algunas páginas del proceso. Cuando el proceso es cargado a memoria, se le va a asignar una cantidad de frames y las páginas que se van a llevar a memoria se colocan en esos frames. Puede ocurrir cuando vamos a accesar una página del proceso que esa página no esté en memoria principal, en RAM, y por lo tanto nos genera un page fault, lo que implica que tenemos que ir a buscar esa página a disco para traerla a memoria. En algunos casos ya hemos agotado todos los frames disponibles en memoria y por lo tanto tenemos que decidir sacar un frame del proceso para colocar el frame que tenemos que traer. Así que al momento de hacer el swap out y el swap in, tenemos que tener alguna política para decidir qué proceso es el que vamos a seleccionar como víctima para sacarlo de la memoria para poder tener el espacio para el nuevo proceso. Habíamos discutido en la clase anterior un primer algoritmo que es el algoritmo FIFO, que simplemente saca del proceso, saca de la memoria al primer proceso que llegó. Ahora vamos a discutir un segundo algoritmo, que es el algoritmo óptimo, el mejor algoritmo que podamos idear para esto, pero como vamos a ver es un algoritmo imposible de implementar porque radica su método en mirar al futuro para ver las páginas que se van a accesar en el futuro y a base de eso tomar la decisión. El algoritmo óptimo lo que hace es que va a seleccionar como víctima la página que más tarde se vaya a accesar en el futuro. Si la página ya no se va a accesar más, pues mejor aún, sacamos esa página y nunca vamos a tener que traerla otra vez a memoria. Aquí tenemos una sucesión de referencias dada por esta lista y entonces suponemos que en este caso tenemos tres frames para asignarle al proceso. La primera referencia es la 7, esa nos genera un page fault. Vamos a ponerle aquí una marquita, esa genera page fault, colocamos aquí, luego 0 genera page fault, 1 genera page fault y entonces tenemos aquí estas tres ya. Cuando accesamos la página 2 también genera page fault porque no está ya no está en memoria y ya tenemos todos los frames llenos. Quiere decir que tenemos que seleccionar entre el 7, el 0 y el 1, tenemos que seleccionar a alguien para sacarlo de memoria. ¿A quién vamos a sacar? Pues vamos a mirar al futuro. ¿Cuál es la página que más tarde se accesa? La 0 no es, que es la próxima. Luego viene la 1 por acá bien lejos y la 7 más lejos aún. Quiere decir que la 7 es la que seleccionamos para sacarla y en su lugar colocamos el 2. Así que ahora en la memoria están el 2, el 0 y el 1. Luego viene el 0, esa nos genera un page fault porque está en memoria, simplemente la accesamos. Luego viene la 3, que también genera un page fault. Y entonces a quién seleccionamos, 0, 1 y 2, ¿cuál es la que más tarde se accesa? El 0 es aquí, el 2 es aquí, el 1 es el más tarde. Por lo tanto, sacamos el 1, colocamos el 3. Luego el 0 no genera page fault, el 4 sí genera page fault. Y entonces seleccionamos entre el 2, el 0 y el 3 el que más tarde se accese. Aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 0. Así que el 0 es la que más tarde se accesa, por lo tanto la sustituimos por el 4. Luego el 2 no genera page fault, el 3 tampoco, el 0 sí genera page fault porque no está en RAM en estos momentos, estamos aquí. Y entonces entre 2, 3 y 4, la que más tarde se accesa es el 4, porque fíjense que el 3 es el próximo, el 2 luego, y el 4 ya no se accesa más. Por lo tanto, sacamos el 4 y colocamos el 0. Entonces ahora viene el 3, no genera page fault, el 2 tampoco, el 1 sí genera page fault, así que vamos a sacar entre el 2, el 0 y el 3, vamos a sacar al 3 porque el 3 ya no se accesa más, mientras que el 2 y el 0 sí. Así que sacamos el 3, colocamos el 1, luego el 2, el 0 y el 1 no generan page fault porque están en memoria, el 7 sí genera page fault, como el 0 y el 1 se van a accesar próximamente, pues sacamos al 2, colocamos ahí el 7 y entonces los próximos accesos no
generan page fault. Entonces aquí tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 page faults. Quiere decir que el page fault rate va a ser 9 dividido entre un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 referencias a memoria. Es 9 de 20, que es lo mismo que 45%. Obviamente estos porcientos son altísimos porque estamos usando realmente referencias a memoria que son irreales, ¿no? Porque, como les dije previamente, normalmente cuando hacemos una referencia a una página, posteriormente vienen muchos accesos a la misma página. Este es el algoritmo óptimo. Es decir, el algoritmo óptimo decide que va a sacar de memoria a la página que se va a accesar más tarde en el futuro. Es un algoritmo irreal porque realmente pues el sistema operativo no puede ver el futuro. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver el pasado para predecir el futuro. ¿Cuál es el mecanismo que vamos a utilizar entonces? Vamos a sacar la página, no que más tarde se va a usar en el futuro, sino la página que más tarde se usó en el pasado. Ese algoritmo se conoce como Least Recently Used. LRU. Vamos a sacar la página que se ha usado menos recientemente. Que se puede decir de la otra manera, vamos a sacar la página que se ha usado más, que lleva más tiempo sin usarse. Aquí tenemos una serie de referencias a memoria, un ejemplo, y entonces vamos a suponer que al proceso le asignamos 4 frames, que los tenemos aquí. El primero, el 1, genera page fault, el 2 genera page fault, el 3 genera page fault y el 4 genera page fault, y entonces ya llenamos con eso las páginas asignadas a ese proceso, los frames asignados a ese proceso. Luego el 1 y el 2 no generan page fault porque están ahí. El 5 genera page fault, entonces ¿a quién sacamos? Bueno, pues para tomar la decisión de a quién sacamos, a cuál de estos 4 frames sacamos, lo que vamos a hacer es mirar el pasado. El 2, el 1 y el 4 son los que se han usado más recientemente, así que el que menos recientemente se ha usado es el 3, que es el que lleva más tiempo sin usarse. Así que sacamos el 3 y colocamos el 5. Luego el 1 y el 2 no generan page fault, el 3 genera page fault y vamos a sacar no al 1, no al 2, ni al 1 ni al 5, sino al 4, que es el que lleva más tiempo sin usarse. Así que sacamos al 4, colocamos al 3. ¿Ves? Lamentablemente ahora vamos a hacer referencia al 4, que lo acabamos de sacar, pues colocamos el 4 entre el 1, 2 y 5 y 3. 1, 2, 5 y 3, el 5 es el que lleva más tiempo sin usarse, por lo tanto sacamos el 5, colocamos el 4 y lamentablemente ahora el 5 se le hace referencia y entre el 1, 2, 3 y 4 el que lleva más tiempo sin usarse es el 1, porque el 4, 3, 2 se usaron más recientemente que el 1, que es el que lleva más tiempo sin usarse. En lugar del 1 colocamos el 5 y eso es entonces como queda nuestra memoria al terminar esta lista de referencias. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 page fault entre un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referencias. 8 sobre 12 es nuestro page fault rate para este ejemplo. Este es un algoritmo que sí podemos implementar, porque lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las referencias pasadas del proceso y eso sí tenemos acceso a eso. Es un tanto complicado implementar Least Recently Used de manera exacta. Una de las formas de implementarla es utilizando un reloj. Cada vez que hay una referencia a memoria, anotamos la hora en que ocurrió esa referencia, de tal manera que cuando queremos sacar una página, lo que tenemos que hacer es cuál es la página que lleva más tiempo sin usarse, utilizando como mecanismo el reloj. Otra forma de implementar LRU es, aquí hay otro ejemplo de LRU utilizando estas referencias, no lo voy a discutir con detalle, ustedes pueden estudiar por qué es que se dan esta serie o sea, por qué es que estos frames son los que aparecen para este proceso, utilizando el mecanismo que ya hablamos. Otra forma de implementar LRU es utilizando un stack. Para utilizar un stack, de hecho se utiliza un stack doblemente encadenado para hacer más eficiente el procesamiento.
Lo que se hace es que cada vez que hay una referencia a una página, se mueve al tope del stack. Eso requiere cambiar una cantidad fija de punteros, 6 punteros en el caso de una lista doblemente encadenada. Doblemente encadenada lo que significa es que cada nodo no solamente apunta al siguiente, sino que apunta también al anterior, o sea que tiene 2 punteros asociados. El problema con este mecanismo, al igual que el mecanismo del reloj que vimos en la transparencia anterior, es que hay que hacer una búsqueda en todas las páginas que tiene el proceso en memoria para buscar en el stack. En el caso del reloj anteriormente, pues tenemos que buscar para ver entre todas las referencias cuál es el que tiene una hora de acceso más vieja. Y ese es el proceso que se saca. Aquí hay un ejemplo del uso del stack doblemente encadenado. Lo voy a ilustrar acá al lado. Tenemos un stack. Entonces cada vez que hay una referencia a memoria, si la página no está en el frame, entonces lo colocamos en el tope del stack. Por ejemplo, la primera referencia a memoria es un 4, suponiendo que eso nos genere esa nos genera un page fault porque no está en memoria. Voy a hacer caso omiso ahora mismo de cuántos frames se asignan al proceso en memoria. Voy a colocar en el stack como si se accesaran todos, como si todos cupieran en memoria. Primero colocamos el 4 en el stack, luego el 7. Luego cuando hay una referencia a memoria, el 0 no está en el stack, pues lo colocamos en el tope. Luego viene una referencia al 7 nuevamente, el 7 sí está en el stack, así que lo que hacemos es que lo sacamos de donde esté y lo colocamos en el tope. De tal manera que el stack siempre nos va a estar dando el orden en que los procesos han sido accesados recientemente. O sea, en este caso el 7 es el más reciente, luego el 0 y luego el 4. Si yo tengo que escoger una página para sacarla de RAM para traer otra, a la que voy a escoger es la que está en el fondo en el stack, que es la que lleva más tiempo sin usarse. Aquí por ejemplo vendría el 1, el 1 como no está en el stack, pues lo colocamos en el stack. Luego el 0 está, pero lo sacamos y lo colocamos en el tope. Luego el 1 no está, está, pero lo colocamos en el tope. Luego viene el 2 no está en el stack, por lo tanto lo colocamos en el tope. Luego viene el 1 que sí está, pero lo sacamos y lo colocamos en el tope. Luego viene otra vez el 2, así que lo sacamos y lo colocamos en el tope. Y ese es el stack una vez hemos hecho referencia al 2 en el punto A, y el stack antes del punto A es 21074. Según esto es 21074. Así que de aquí es que sale que el stack tiene este contenido una vez se accesa la referencia 2. Y una vez se accesa la referencia 3, en el punto B, es una referencia al 7 que sí está en el stack, por lo tanto lo sacamos del stack y lo colocamos en el tope, y entonces tenemos 72104, que es el stack tal y como está aquí. Así que con este stack doblemente encadenado podemos implementar exactamente lo que es LRU. Cada vez que tenemos que sacar una página del frame del proceso, de los frames asignados, sacamos al que está en el fondo del stack, porque esa es la página que lleva más tiempo sin usarse. Y de esta manera podemos implementar LRU. Sin embargo, es costoso. Es costoso porque cada vez que hay una referencia, tenemos que hacer una búsqueda en todo el stack. Y si el stack tiene tamaño n, pues esa búsqueda va a ser de orden n. Así que se han diseñado estrategias para simplificar un poco la implementación de LRU, utilizando mecanismos más sencillos, pero que lo que van a hacer es darnos una aproximación de LRU. Esto es el mecanismo del reloj que mencionamos anteriormente, y el mecanismo del stack doblemente encadenado nos permiten implementar el LRU de manera exacta. Ahora voy a mencionar algunos mecanismos que se utilizan para implementar el LRU de manera aproximada, pero son mecanismos mucho más sencillos de implementar. Aproximaciones de LRU. Vamos a utilizar lo que se conoce como un bit de referencia. Recuerden que ya nosotros habíamos mencionado 3 bits que se añaden a
la tabla de páginas de un proceso para ayudar en todo el mecanismo. El primero era el bit de legalidad, que nos dice si una página es legal o no para ese proceso. Segundo era un bit de validez, que nos dice si esa página es válida o no, es decir, si la página está en memoria o no está. Tercero, habíamos añadido un bit de modificación, en inglés le llaman el modify bit, que nos dice si esa página ha sido modificada anteriormente o no, que nos ayuda a determinar si la página va a ser reemplazada, si hay que copiarla en memoria o no, si ha sido modificada se copia y si no ha sido modificada, pues no hay necesidad de copiarla. Y ahora podemos añadir un cuarto bit, que es el bit de referencia para ayudarnos a implementar una aproximación del Least Recently Used Algorithm. El bit de referencia básicamente lo que nos dice es, con cada página vamos a asociar un bit que va a estar inicializado en 0. Cada vez que hacemos una referencia a una página, colocamos ese bit en 1. Al reemplazar una página, vamos a escoger una que tenga su bit de referencia en 0, si es que existe, porque ese bit de referencia 0 quiere decir que lleva un tiempo que esa página no ha sido referenciada, vamos a decir, no se le ha hecho referencia. Por ejemplo, nosotros cada 5000 referencias, digamos, podemos, todas las páginas que se les hace referencia en esas 5000 instrucciones van a tener un bit de 1. Y las páginas que no han tenido referencias en esas 5000 instrucciones, pues van a tener un bit de 0. Porque a las 5000, digamos, y ponemos el bit de referencia, los ponemos todos en 0. Cada vez que una página se le hace referencia, se le coloca ese bit en 1. Quiere decir que si al cabo de las 5000 referencias alguna página tiene el bit en 0, quiere decir que en todo ese tiempo a esa página no se le ha hecho referencia y por lo tanto es candidata para ser reemplazada. Las páginas que tienen bit en 0 llevan mucho tiempo sin usarse. Esto es una aproximación de LRU porque de todas las páginas que tienen el bit en 0 yo no sé cuál es el orden, cuál es la que lleva más tiempo sin usarse, pero sé que todas llevan tiempo sin usarse y por lo tanto podemos sacar cualquiera de ellas. Así que es una aproximación porque no tengo el orden preciso en que las páginas se les ha hecho referencia, pero sí sé que algunas páginas se les ha hecho referencia recientemente y otras no. Si usamos un grupo de bits de referencia, podemos ser entonces más precisos en ese orden en que las páginas han sido referenciadas. No voy a entrar en los detalles de eso. Lo que voy a discutir con detalle es el algoritmo de segunda oportunidad. El algoritmo de segunda oportunidad utiliza el bit de referencia. Vamos a considerar las páginas en orden de manera circular. Entonces, si la página a ser reemplazada tiene el bit de referencia en 1, se pone en 0 y se le da una segunda oportunidad. Se deja esa página en memoria, luego se trata de reemplazar la siguiente página, etc. Cuando encontremos una página que tiene el bit de referencia en 0, esa página la vamos a sacar. Vamos a discutir eso en detalle con esta transparencia. Ok, aquí está discutido en un diagrama el algoritmo de segunda oportunidad. Las páginas se van a considerar en orden, es decir, la página 0 primero, después la próxima, hasta que lleguemos al final y luego comenzamos otra vez. Vamos a estar haciendo búsquedas en estas páginas. Entonces vamos a suponer que vamos por esta página en nuestra búsqueda. Este es el bit de referencia de esa página. Algunas tienen bit de referencia en 0, lo que quiere decir es que no se le ha hecho referencia en algún tiempo, y las que tienen el bit 1 es que se le ha hecho referencia en alguna ronda, en la ronda última que hemos hecho a todas las páginas. Así que cuando encontramos una víctima, una posible víctima que tiene el bit de referencia en 1, vamos a darle una segunda oportunidad. Como esta página ha sido referenciada recientemente porque tiene el bit en 1, pues vamos a darle una segunda oportunidad. No la vamos a sacar. Le vamos a poner ese bit de referencia en 0 y continuamos buscando en la próxima. También tiene el bit de referencia en 1, así que colocamos su bit en 0 y le damos otra oportunidad. Esta tiene el bit ya en 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ya le habíamos dado una segunda oportunidad y ahora viene una tercera oportunidad. Y esa página es la víctima. Esa es la que vamos a sacar de memoria. Entonces, una vez sacamos esta página, pues ya encontramos un frame disponible, que es este, para colocar la página que queremos traer, la colocamos. Y ponemos el bit de referencia de esa página que traemos en 1,
porque a esa página, como le hemos hecho referencia recientemente, pues cuando llegue la vuelta va a haber que darle una segunda oportunidad. Y ese es el mecanismo. De nuevo, cuando encontramos un bit de referencia en cero, lo que quiere decir es que nosotros hemos dado toda la vuelta a todas las páginas del proceso y esa página no se le ha hecho referencia en toda esa ronda. Y por lo tanto, esa página lleva bastante tiempo sin usarse y es una página que podemos por lo tanto sacar. Cada vez que hacemos referencia a una página, ponemos el bit de referencia de esa página en 1, de tal manera que cuando demos la vuelta y la encontremos, como tiene el bit de referencia en 1, no se le saca, se le da una segunda oportunidad, se pone el bit de referencia en 0 y se continúa para la próxima, pero sin sacar la página. Ese es el algoritmo de la segunda oportunidad, que como les digo, no es una implementación exacta de LRU, es una aproximación, pero es mucho más fácil de implementar. Bueno, vamos a discutir ahora un par de algoritmos adicionales para reemplazo, que son algoritmos que realmente no se utilizan mucho. Vamos a discutirlos, pues son interesantes desde el punto de vista teórico, pero realmente no son muy buenos por la forma en que trabajan. Una alternativa es mantener un contador con el número de referencias a cada página. Y a alguien se le podría ocurrir, pues, ¿a quién debemos sacar? Pues vamos a sacar a la página que ha sido usada menos frecuentemente, pensando que si la página ha sido usada poco, pues es una buena candidata para sacarla. Sin embargo, este algoritmo no es muy bueno porque una página que recién se accesa por primera vez, pues ha sido accesada poco. Digamos, la primera vez, una sola vez. Sin embargo, el hecho de que la acabamos de traer, lo que quiere decir es que posiblemente en el futuro cercano se le va a volver a accesar y por lo tanto no es una página que es una buena candidata para sacarla. Este algoritmo realmente no es muy bueno porque va a tender a sacar páginas que acabas de traer por primera vez. Y el principio de localidad nos dice que si tú acabas de accesar una página, es muy posible que en el futuro cercano la vuelvas a accesar. Así que este algoritmo realmente no es muy bueno. Y este sigue la lógica opuesta. Vamos a sacar la página que lleva más uso, reemplazar la página más frecuentemente accesada con la lógica de como ha sido accesada mucho, pues posiblemente ya en el futuro no va a ser accesada mucho y por lo tanto debemos sacarla. Una lógica obviamente bien fatula, porque una página que es muy popular, que se accesa con gran frecuencia, pues es una página que posiblemente en el futuro también va a ser accesada frecuentemente y tú no quieres sacarla de memoria. Así que tampoco es un buen algoritmo. Ninguno de estos dos algoritmos sigue la lógica implacable del principio de localidad. Por lo tanto, realmente no son algoritmos que ningún sistema operativo implementa. Ok, vamos a discutir un poco ahora sobre la asignación de frames. ¿Cómo es que se asignan frames a un proceso? ¿Cuántos frames debemos asignarle a un proceso? Bueno, esta transparencia lo que nos dice es cuál es el número mínimo de frames que se le puede asignar a un proceso y depende de la arquitectura del proceso. Y aquí se discute el caso específico de la IBM 370, una arquitectura, por cierto, bastante vieja, de una máquina que tiene un tipo de instrucción que es un move. Un tipo de instrucción, ¿verdad? A nivel de assembly, porque esto es una máquina, esto es una instrucción a nivel de la arquitectura de la computadora. A nivel de assembly, supongo que todos han visto algún tipo de instrucción move. El move tiene, aparte del opcode, tiene también dos parámetros que son qué cosa vas a mover. Esta instrucción lo que hace es que mueve unos bytes de un sitio en memoria a otro, o un byte de un sitio en memoria a otro. El from indica qué es lo que vas a mover, cuál es la dirección de lo que vas a mover, y el to indica a dónde lo vas a mover. Resulta que una página como esta necesita 6 bytes, necesita 2 páginas para la instrucción como tal. La instrucción ocupa 6 bytes y por lo tanto puede ser que caiga en 2 páginas distintas. La cantidad de bytes que ocupa la página tiene que ver con la cantidad de instrucciones que puede ejecutar esa computadora y en este caso pues 6 bytes es el tamaño. Así que la instrucción como tal
si tenemos mala suerte, puede ser que caiga en dos páginas distintas. El from lo que tiene es una dirección en memoria. La dirección en memoria también va a ocupar eh, una cantidad de bytes dependiendo de la dirección física, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser de 32 bytes, de 32 bits, perdón, y por lo tanto necesitamos 4 bytes, lo que implica que puede caer si tenemos mala suerte, porque las páginas, recuerden que cortan donde corte, son de tamaño fijo y donde corte, pues ahí cortó. Puede ser que una parte de la dirección del from caiga en una página y la otra parte caiga en la página siguiente. Así que especificar la dirección del from y lo mismo la del to, puede ser que cada una caiga en dos páginas distintas. Lo que quiere decir es que para poder ejecutar esta instrucción, yo necesito 6 páginas, 2 para el opcode, 2 para conseguir esta dirección y 2 para conseguir esta. Por lo tanto, si yo a un proceso que está corriendo en esta arquitectura, yo le asigno menos de 6 páginas, es posible que yo nunca pueda ejecutar esa instrucción. Porque si tengo menos de 6 frames para el proceso, cuando voy a buscar el opcode, el move, puede ser que me genere un page fault y traigo las páginas correspondientes a los frames asignados. Lo mismo con el from, traigo las dos páginas correspondientes y ya llené los frames, porque esta requiere 2, tengo 4, y si yo le asigné 4 frames, pues el to es imposible que esté. Entonces quiere decir que me va a generar un page fault, y cuando tengo que escoger como víctima una de estas, y entonces cuando vuelvo a reejecutar la instrucción, pues va a volver a generar page fault, y está todo el tiempo en un ciclo infinito generando page faults, y esta instrucción nunca es capaz de ser ejecutada. Por lo tanto, la arquitectura misma de esta máquina me requiere que yo por lo menos le asigne 6 frames a cada instrucción para poder ejecutar la instrucción que más páginas me puede ocupar, y en este caso el move me requiere por lo menos 6 páginas. Luego vamos a discutir dos esquemas para asignar frames a un proceso. Está el mecanismo de asignación fija y el mecanismo de asignación por prioridad, que paso a discutirlo ahora. Ok, asignación fija es muy sencillo. Asignación fija lo que hace es que le va a asignar a cada proceso la misma cantidad de frames. Por ejemplo, si yo tengo 100 frames disponibles y tengo 5 procesos que van a correr, pues a cada proceso le asigno 20 frames, ¿verdad? Y así lleno 20 por 5, lleno todos los frames. Un mecanismo que parece justo, pero realmente no lo es, porque puede ser que haya procesos que sean mucho más grandes que otros. Y si un proceso es más grande que otro, tiene sentido que yo le asigne más frames. Y eso es lo que hace el mecanismo de asignación proporcional. El mecanismo de asignación proporcional le asigna el número de frames en proporción al tamaño del proceso. Si S sub i es el tamaño del proceso i, S grande es la suma de todos los tamaños de todos los procesos, y m es el total de frames disponibles, pues aquí hay una formulita muy sencilla que dice cuántos frames tú le vas a asignar al proceso i. Lo que le vas a asignar es el allocation a sub i, para p sub i va a estar dado por esta fórmula. Es cuál es el tamaño del proceso dividido entre el tamaño total de todos los procesos multiplicado por la cantidad de frames. Esta parte que está aquí, lo que te dice es cuál es la proporción del tamaño de ese proceso con relación al total. Por ejemplo, si un proceso es la mitad de todos los demás, o sea, ocupa la mitad, es tan grande que es la mitad de todos los procesos juntos, pues esto me va a dar la mitad, 0.5. Yo multiplico 0.5 por la cantidad de frames disponibles y eso me va a dar la mitad de los frames. Porque ese proceso, como es la mitad de todo, pues yo debo darle la mitad de los frames, o sea, en proporción a su tamaño. Aquí hay un ejemplo muy sencillo donde suponemos que tenemos 64 frames disponibles. Aquí estoy suponiendo que tengo dos procesos nada más. S sub 1, esto debe ser un 1 aquí. S sub 1 es 10. El proceso 1 ocupa 10 frames, el proceso 2 ocupa 127 frames. Quiere decir que este proceso es, como 13 veces más grande
que ese sub 2 es como 13 veces más grande que sub 1. Quiere decir que yo le debo asignar como 13 veces más frames que a sub 1. Entonces la formulita, aplico la formulita, a sub 1 sería 10, que es el tamaño de ese sub 1, dividido entre 137, que es el tamaño total de todos los procesos, multiplicado por la cantidad de frames disponible, que es 64, y me da aproximadamente 5. Esto realmente no da 5, da quizás 4 y pico, pero yo no le puedo asignar 4 y pico frames, tengo que redondear, así que redondeamos a 5, mientras que a sub 2 le asignamos 127, que es su tamaño entre el total, por 64, y me da aproximadamente 69. Quiere decir que entre estos dos tengo los 64 frames disponibles, pero los he dividido más o menos proporcionalmente. Como ese 2 es 13 veces más grande que ese 1, más o menos, pues a sub 2, lo que le asigno a ese sub 2 es más o menos 13 veces más grande que lo que le asigno a sub 1. Y esta es una formulita muy sencilla para entonces asignarle la cantidad de frames a cada proceso de acuerdo a su tamaño. Otra forma es asignación por prioridad, asignarle frames a un proceso de acuerdo no a base de su tamaño, sino de su prioridad. Si el proceso P sub I genera un page fault, entonces seleccionamos para reemplazar uno de sus frames, o seleccionamos para reemplazar un frame de un proceso que tenga menos prioridad. Este algoritmo realmente es peligroso porque tú puedes dejar sin frames o sin una cantidad de frames adecuada a un proceso de menos prioridad, y como vamos a ver más adelante, eso puede tener un impacto en la eficiencia de todo el sistema. Hay dos tipos de asignación global o asignación local. Asignación global lo que significa es que cuando tú vas a escoger un proceso, un frame para ser reemplazado, porque tienes que traer una página que no está en memoria, tienes que escoger una víctima. La víctima la escoges del conjunto global de todos los frames del sistema. En ese caso, un proceso podría escoger para reemplazar a un frame de otro proceso. De hecho, no es el proceso el que lo escoge, es el sistema operativo realmente. Pero para reemplazar una página de un proceso, escoge una página de otro proceso. O tienes el mecanismo de asignación local, que es un poco más seguro. Cada proceso o el sistema operativo, para reemplazar una página de un proceso, selecciona para reemplazar solo entre los frames asignados a ese mismo proceso, que es lo que hemos estado discutiendo hasta el momento realmente. Entonces tenemos el mecanismo de trashing. El mecanismo de trashing ocurre cuando un proceso se dedica la mayor parte de su tiempo a sacar y traer páginas de memoria a disco. Es decir, genera una cantidad alta de page faults. Si un proceso no tiene suficientes frames asignados, entonces el page fault rate puede ser muy alto. Quiere decir que genera demasiados page faults, porque tiene pocos frames asignados. Tú tienes quizás solamente 3 o 4 páginas para el proceso, 3 o 4 frames para poner páginas del proceso en memoria. Y entonces, cuando accesas páginas del proceso, generas muchos page faults. Eso genera una utilización baja de CPU, porque mientras estás trayendo páginas de disco a memoria, el CPU está siendo bajamente utilizado. O sea, no se utiliza mientras eso está ocurriendo. Y el sistema operativo a menudo interpreta una baja utilización de CPU como una condición que implica que hay pocos procesos en memoria. Si tú tienes pocos procesos en memoria, posiblemente la utilización de CPU es baja, porque los procesos están quizás haciendo todos input y output, y el CPU está siendo subutilizado, está vago demasiado tiempo. Y eso lo interpreta el sistema operativo a menudo como que tú tienes que aumentar el nivel de multiprogramación, es decir, tienes que traer más procesos a memoria. Pero si la baja utilización de CPU es porque un proceso está generando muchos page faults y tú traes más procesos a memoria, lo que va a ocurrir es que esos procesos requieren frames, y por lo tanto los procesos que están generando muchos page faults van a generar entonces más page faults, porque vas a quitarle frames posiblemente. Entonces, al generar más page faults, la utilización de CPU va a disminuir, y entonces caes en una trampa, en una vorágine aquí donde estás generando
muchos page faults, y para resolver el problema traes más procesos al sistema, lo que va a hacer que empeore la situación. Y eso es lo que se conoce como trashing. Esta gráfica nos demuestra la relación entre el grado de multiprogramación y la utilización de CPU. Según tú aumentas el nivel de multiprogramación, esto lo que quiere decir la cantidad de procesos que están corriendo en el sistema a la misma vez. Tú puedes aumentar la utilización de CPU, porque el CPU, como tiene varios procesos corriendo simultáneamente, está siendo utilizado casi todo el tiempo, ¿verdad? A través del mecanismo de interrupciones, etcétera, todo eso que estuvimos discutiendo en los primeros capítulos. Entonces, pero llega un punto en que si tú traes demasiados procesos al sistema, empieza a generar demasiados page faults. La utilización, la utilización del CPU entonces cae, y tú traes más procesos para resolver ese problema, y entonces cae drásticamente la utilización de CPU. Y este es el fenómeno que se conoce como thrashing. Este fenómeno tenemos que evitar que ocurra. Y la forma de evitar que ocurra va a ser tratando de asegurar que los procesos no pasen del límite de una cantidad de page faults. El page fault rate, por lo tanto, tú lo vas a tratar de mantener a no a un mínimo, sino en un nivel. Va a haber un punto que tú no quieres que sea ni demasiado bajito ni demasiado alto. Y eso está discutido en esta transparencia acá más abajo. En esta transparencia, el sistema operativo típicamente establece una tasa de page faults que es aceptable, que es la que está aquí entre medio de un lower bound y un upper bound. Aquí. Tú te quieres mantener acá adentro. Tú no quieres un page fault rate demasiado bajito. Esta es una gráfica que ilustra el número de frames que se le asignan a los procesos versus el page fault rate. Si tú le asignas demasiados frames al proceso, el page fault rate debe disminuir, sin lugar a dudas, porque tienes más páginas del proceso en memoria. Sin embargo, tú no quieres que baje demasiado, porque si baja demasiado, aunque eso es positivo, que sea bien bajito, pero va a ser a costa posiblemente de otros procesos. Tú no quieres asignarle demasiados frames al proceso, porque quiere decir que a otros procesos le vas a asignar pocos. O podrías tener más procesos en memoria, en cuyo caso aumenta la eficiencia del sistema. Así que tú no quieres ni que sea demasiado bajito, ni que sea demasiado alto, porque si es demasiado alto, genera entonces demasiados page faults, hace que la utilización de CPU sea baja, y entonces te puede generar el fenómeno de trashing. Así que esto ciertamente es sumamente peligroso, que el page fault rate suba de cierto límite. No lo quieres demasiado bajito, aunque esto es un elemento normalmente positivo, porque lo que podrías hacer es mejor es tratar de mantener un balance, tratar de mantenerlo aquí, para que todos los procesos, y puedas tener incluso muchos procesos corriendo simultáneamente, todos con un balance adecuado del page fault rate. Así que el sistema operativo va a estar velando que estas cosas ocurran, que el page fault rate no suba de ese límite que se le asigna, ni que baje del límite mínimo. Así que vas a tener un lower bound y un upper bound, y siempre vas a mantener el page fault rate dentro de estos parámetros. ¿Qué pasa si sube mucho? Pues tú le asignas más frames. ¿Qué pasa si baja mucho? Pues tú le quitas frames. Y de esa forma, la cantidad de frames que se le asigna a un proceso va a ser variable. Va a variar de acuerdo a la dinámica del proceso de ejecución de ese proceso. Finalmente, ¿por qué es que ocurre trashing en un sistema? Ocurre porque ustedes saben que el principio de localidad, el modelo de localidad, básicamente lo que te dice es que las páginas que accesa un proceso van a estar cercanas unas de otras típicamente, mientras tú estés en esa localidad. La programación sigue un principio de localidad. Lo que quiere decir es que las páginas que tú accesas de un proceso típicamente están cerca unas de otras por un periodo relativamente largo de tiempo. Cuando tú migras de una localidad a otra, quiere decir que tú pasaste de una función, brincaste a otra función y entonces cambiaste de localidad. Y cuando cambias de localidad, las páginas que le haces referencia van entonces a cambiar. Por eso es que la paginación por demanda funciona, porque tú traes una página cuando es requerida, y entonces es muy posible que en el futuro cercano esas páginas sigan siendo accesadas,
incluso páginas cercanas a esas. O sea que una vez tú tienes, digamos, las páginas 3, 4, 5 en frames en memoria, posiblemente por un periodo relativamente largo se van a estar haciendo referencias a esas mismas páginas y entonces no vas a generar page faults. Generas un page fault cuando traes la página y después generas un montón de hits que implica que no son page faults. El trashing ocurre básicamente cuando el tamaño de la localidad que tú estás trabajando es mayor que la memoria que le asignaste al proceso. Suponte tú que la localidad implica que tú estás haciendo referencias a 5 o 6 páginas continuamente, digamos en un ciclo que se repite quizás miles de veces, y tú dentro de ese ciclo tú estás haciendo referencia a 5 o 6 páginas distintas. Pero si tú le asignas menos de 5 frames a ese proceso, entonces vas a generar una cantidad alta de page faults, porque vas a tener que estar continuamente sacando páginas que próximamente le vas a hacer referencia. Así que lo que queremos asegurar para evitar trashing es que la cantidad de memoria que le asignamos a un proceso sea igual o mayor a la localidad. De hecho, lo ideal es que sea igual para no asignarle más memoria de la que realmente hace falta. Entonces, el último tema que vamos a discutir es el modelo de conjunto de trabajo, el Working Set Model, que voy a tratar de resumirlo bien de manera corta. El Working Set Model lo que trata es de garantizar que las páginas, la cantidad de frames que tú le asignes a un proceso sea de acuerdo a la localidad en ese momento. Si en un periodo de tiempo tú estás accesando 6 páginas distintas, tú quieres que el working set sea de esas 6 páginas y por lo tanto la cantidad de frames que le asignas al proceso sea de 6. Tú lo que haces es que así tienes, digamos, una cantidad de instrucciones, digamos 10.000 instrucciones, y tú vas a estar diciendo en esas 10.000 instrucciones cuántas páginas distintas estamos haciendo referencia. En las últimas delta, referencias a memoria, delta puede ser 10.000. Es lo que se llama la ventana del trabajo. Si delta es muy pequeño, no cubres la localidad completa. Si es muy grande, abarca diversas localidades. Tú quieres coger una delta que trate de abarcar una localidad. Y tú quieres que la cantidad de páginas que tú le asignas al proceso sea exactamente igual a lo que está en el conjunto de trabajo. Y lo explico con este diagrama. Este diagramita tenemos una delta bien sencilla, de 10 solamente. Tú lo que haces es que mirando al pasado, que es lo que tú puedes ver, acabas de hacer referencia a la página 1, tú miras al pasado, las últimas 10 referencias, suponiendo que delta sea 10, las últimas 10 referencias, ¿cuántas páginas distintas se le hizo acceso? En este caso se le hizo acceso a la página 1, 2, 5, 6 y 7. Pues 1, 2, 5, 6 y 7 forma tu conjunto de trabajo. Son 5 páginas distintas. Quiere decir que tú le debes asignar a ese proceso 5 páginas, 5 frames. Con 5 frames tú coges la localidad completa. Por ejemplo, en este caso de acá, ustedes se fijan, una vez accesamos este 4, las referencias que se han hecho en las últimas 10 son a las páginas 3 y 4 solamente. Quiere decir que esa es la localidad en ese momento. Para esa delta, la localidad es 3 y 4. Se están haciendo referencias solamente a las páginas 3 y 4 en el pasado reciente. Quiere decir que tu conjunto de trabajo son las páginas 3 y 4 y tú le debes asignar 2 frames a ese proceso. Claro, ¿qué pasa? Que las localidades van cambiando y hay periodos de transición. Por ejemplo, si yo cogiera delta, digamos, de aquí, un pedazo de esta y quizás un pedazo de esta, si fuera 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta aquí. Si la delta fuera 10 ahí, pues mi conjunto de trabajo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que se hace referencia a 7 páginas distintas, porque aquí evidentemente lo que está ocurriendo es una transición de una localidad a otra localidad, y entonces ahí vas a mezclar páginas de esta localidad y páginas de esta localidad. Entonces, ahí es que la cosa se complica un poquito, ¿verdad? Y entonces, mientras estás haciendo esos ajustes, pues la cantidad de frames pues puede cambiar para en un momento determinado ser mayor de lo que realmente es, porque estás cogiendo 2 localidades en ese caso.
¿ok? Pero la idea del Working Set Model es que el sistema operativo va a estar monitoreando. Esto es como una ventana, porque la ventana se va abriendo y va recogiendo entonces el movimiento de las referencias a memoria para el sistema operativo tratar continuamente de ver cuáles son las páginas que se está haciendo referencia en un momento determinado, perdón, y tratar de recoger la localidad de ese momento para que esas sean las páginas que estén en memoria. Recuerden que las páginas que están en memoria es como si fuera un cache, que tú no vas a poder tener todas las páginas en memoria, pero tú quieres tener las que están recientemente usadas para disminuir la cantidad de page faults, es decir, disminuir la cantidad de veces que encuentran las páginas en memoria. Bueno, y eso básicamente yo creo que cubre todo lo que estábamos discutiendo. Esta última transparencia lo que ilustra es cómo la programación, cómo tú haces la programación puede tener un impacto en la cantidad de page faults que se generan. Esto es un array de 2 dimensiones. Es un array data, es un array de 128 por 128, así que es un array bien grande. 128 es 2 a la 8, no, 2 a la 7. Así que esto es 2 a la 7 por 2 a la 7 y cada entero, porque esto almacena enteros, ocupa 4 bytes normalmente, así que es 2 a la 2, estamos hablando de 2 a la 16. Así que esto es un array que ocupa 2 a la 6 es 64, así que esto es 64 kilobytes. Es un array realmente bien grande. Es un array bien grande. Y entonces, si tú tienes páginas de 1 kilobyte, yo creo que en este caso se supone que hay páginas de 1 kilobyte, este array se va a almacenar en 64 páginas. Los arrays se almacenan por filas en C++. O sea que tú almacenas esta fila, después esta fila, después esta fila, después esta fila. ¿Qué pasa? Que cuando tú accesas, vamos a discutir este caso primero, que es el que normalmente se hace, tú accesas un array normalmente por fila. Cuando tú vas a inicializar en 0 a todos tus elementos del array, tú vas por fila. For i igual a 0 a 128 y pones J, va haciendo el valor de la columna, tú manejas toda tu fila primero, después la otra, después la otra, después la otra, lo haces por fila. ¿Qué sucede? Que aquí tú tienes, perdónenme, aquí se está suponiendo que una página, eso debe estarle dicho por aquí, una página es medio kilobyte. Medio kilobyte. Quiere decir que es para simplificar, este array se almacena en 128 páginas. Ocupa 128 páginas. Porque ocupa 64 kilobytes y cada página es medio kilobyte. Así que ocupa 128 páginas. Quiere decir que cada fila está en una página y se almacena así por fila. Cuando tú accesas por fila tu array, generas un page fault aquí. Pero luego, como trajiste toda esta página, el resto de la página no genera page fault. Cuando traes la próxima página, generas un page fault. Y entonces vas a generar un page fault por cada fila que accesas. Por lo tanto, esta forma de accesarlo genera 128 page faults. Sin embargo, si lo accesas por columna, accesas primero, o sea que vas a ir inicializando todo tu array, el resultado a la larga va a ser el mismo. Sin embargo, aquí vas a inicializar, en vez de inicializar una fila primero, para después ir a la próxima fila, lo que vas a hacer es que vas a inicializar por columna. Así que vas a inicializar la primera, el elemento 00, después esta, y inicializas una columna para después venir a la próxima. Entonces lo que va a hacer es que cada una de estos elementos está en una página distinta, porque lo que está en la misma página es así, no así. Quiere decir que cada elemento que tú vas a inicializar te genera un page fault. Entonces vas a generar 128 por 128 page faults, es decir, 16.384 page faults en lugar de 128 solamente. Por eso es que típicamente los arrays bidimensionales se accesan de esta forma y no de esta. Se hacen por fila y no por columna. Precisamente y esto, ¿verdad? Nosotros estamos discutiendo cosas aquí del sistema operativo que parece que no tienen impacto sobre nosotros como programadores, pero la realidad es que la forma en que nosotros programamos tiene un impacto en la eficiencia en que el sistema operativo va a trabajar. Nosotros preferimos hacer este tipo de procesamiento a porque el sistema operativo va a hacer mucho menos trabajo con este que con este. Aquí va a generar pocos page faults, aquí va a generar muchos page faults. Así que
Claro, esto es un caso un poco dramático. Tenemos unos arrays realmente bien grandes, pero eso es un ejemplo, ¿no? Puede ocurrir que si el array no es tan grande, el impacto no va a ser tan dramático como este. Pero sí puede ser que haya un impacto, aunque tengamos un array más pequeño. Así que es preferible manejarlo por filas que por columnas, por la forma en que se almacenan en memoria los arrays. Bueno, y con eso creo que hemos terminado nuestro capítulo. Estamos unos 50 minutos de clase, así que espero que esté todo bien. Recuerden que el martes 2 de diciembre tenemos repaso de este material, capítulo 8 y lo que hemos discutido del capítulo 9, y el jueves tenemos entonces nuestro examen tercero. Que pasen un buen día, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso.